participación directa. Entonces, eso es más o menos para entender un poquito el panorama. Y hay otras que se relacionan ya con ciencias concretas, ¿no? Por ejemplo, las curas o básicas son profundización en un tema específico. Las prácticas o aplicadas son aquellas que me permiten mejorar una realidad. Las formales o exactas, que normalmente se utilizan en esta disciplina de la matemática. Las prácticas para física, química, biología. Las humanas para psicología, economía y otras líneas de disciplinas. Fundamentales, que trabajan con leyes generales, activas con objetivos precisos y acotados. La formativa, que esta se utiliza mucho cuando hay semilleros de investigación. Acá recién están tratando de resolver ese tema en el programa. Las históricas, que usted se va a referenciar un proceso de génesis y evolución de un problema determinado a través de una línea de tiempo. Las descriptivas estudian la realidad sin juicios experimentales, determinan causas y efectos. Bueno, esa es, digamos, de la general. Entonces miren todo el ámbito de todos esos renglones amarillos, todo el ámbito en el cual nos podemos empezar a mover. Yo igual vamos a abrir un claro y ahí, ahorita que ya tengamos las listas con sus correos, para ir descargando estas presentaciones. Bueno, aparece esto nuevo, como les decía, que licencias ya avalan esas investigaciones, creaciones, y la bautizó así, investigación más creación, por una cuestión, ese más tiene toda una connotación teórica. Pero ¿qué permite? Primero, una investigación que es sistemática, desarrolla un producto, valida, evalúa, y lo importante, genera nuevo conocimiento. Y el producto, que es lo interesante de esto, son esos que está allá y más, porque no es un folletico, no es el estudio simplemente escrito en un artículo de una revista, sino que hay otras líneas de presentación, digamos, de esos productos obtenidos dentro de la investigación. Entonces hay exposiciones. Aquí tengo un producto de investigación-creación, de todo un texto de varios años de trabajo, se sintetiza en estos tres elementos. Son 30 obras arquitectónicas estudiadas. ¿Y cómo se va a vender esto? A vender entre comillas, porque esto va a quedar colgado gratis en la web de la universidad. Cada estudiante accede por un código QR que está aquí afuera. Si quiere estudiar una casa en cuestión, ingresa por aquí y tiene 60, 70 hojas de análisis de esa obra arquitectónica. Entonces, el producto, miren, no hay nada escrito, sí va a haber un libro, por supuesto, pero explica la metodología para llegar a esto. ¿Cierto? Entonces, aquí hay un producto, este podría estar en memorias gráficas, podría estar en mapas interactivos, puede formarse en una exposición. Entonces, miren que aquí hay un proceso de investigación, creación, que se desliga un poquito de esa estructura normal que tiene la investigación formal, digamos. Pero por supuesto, para llegar a esto nos van a pedir objetivos, nos van a pedir una justificación, nos van a pedir una serie de cosas, ¿no? Entonces, ahí estaremos mirando eso. Y esta, que es la que normalmente manejamos en los talleres, pero, por ejemplo, yo les pregunto, en los 8 talleres que llevan, ¿qué metodología proyectual han aplicado para hacer el proyecto? Bueno, acuérdense qué es la metodología, cómo hago las cosas, ¿cierto? Entonces, en taller 7, por ejemplo, ¿qué metodología utilizas?
o en 6, pues ahorita están en 7. En 6, ¿qué metodología utilizar? Pues me imagino, etapa investigativa, se tiraron todo el primer mes. ¿Y qué investigaron? El lugar, investigaron el post, la normativa, ¿cierto? Luego vino metodológicamente una etapa de idea básica, supongo yo. Luego una etapa de pre-anteproyecto, en otra etapa de anteproyecto y en otra etapa de proyecto final. Y seguramente los profesores les daban una ruta para cada uno de esos. Entonces, miren que sí había una teoría y había unos procesos metodológicos. Pero cada profesor también puede tener su propia metodología independiente para llegar a un mismo fin, que es la producción arquitectónica. Y cuando veamos en internet qué es investigación proyectual, pues es todo aquello que tenga que ver con nuestra disciplina como arquitectos. Y esta en ciencias la tiene contemplada dentro de la investigación, creación, la investigación proyectual. Bueno, eso simplemente estoy esbozando como un paneo general, no se preocupen, simplemente es de ambientación para después ya empezar a entrar en cada uno de esos 3 factores. Antes de eso, me olvidaba decirles algo. Para abordar estos 3 elementos ya a nivel operativo, vamos a tener visitas. Ahorita que vamos como la programación por semanas, visitas, algunas serán sesiones virtuales, particularmente en investigación proyectual va a ser un arquitecto que es de una universidad ecuatoriana, pues no se puede desplazar a Pasto, pero esa reunión la haremos virtual y que él nos cuente la experiencia en investigación proyectual. En investigación creación está el director de la MALIS, que ya nos hemos comprometido para que nos dé una charla sobre esto. Hay otra en investigación formal de 2 profesores y una profesora y un profesor de diseño gráfico o industrial que nos van a colaborar también con su experiencia contándonos estos elementos. Entonces mire que no siempre me van a escuchar hablando a mí, sino que vamos a tener una serie de invitados que nos va a permitir ampliar el panorama con respecto a esos procesos investigativos. Bueno. El Civil Act es esa hoja de vida investigativa que tiene cada investigador en las universidades, ¿no? O en la vida profesional. Acá tengo una cantidad de trabajos, ¿cierto? Y ahí es donde uno puede apostar a leer algunos de los elementos, pues se le puede abrir uno el panorama de entender qué hacemos. Por ejemplo, aquí tengo varios, yo creo que tengo el récord de laureados, me parece, a nivel del programa de arquitectura, de los trabajos tanto proyectuales como teóricos. En ese orden, por ejemplo, mire el título que es bastante complejo de de las 2 niñas, dice: conceptos aplicables al diseño de espacios arquitectónicos genéricos acorde a las necesidades de personas con discapacidad visual en función del recorrer y permanecer. Entonces, es un trabajo teórico de 2 niñas que muy juiciosamente esta tesis fue laureada, generaba unas apuestas de cómo entender el recorrido de un espacio para invidentes y las permanencias. Entonces, claro, cuando llegaron acá, me tiran un título que no era ese, ¿cierto? Pero tocaba enfocarlas para poder llegar a un producto alcanzable. Entonces, claro, la fácil era, si yo les digo, muchachos, hagan un espacio para orientar a los ciegos, ¿qué se les ocurre?
urbanismo hay, en las calles nuestras hay. Muy bien, están las líneas vitales, que son unos adoquines llenos de unos botoncitos para que por la textura sepan dónde están. Ahorita que entraron a este salón, si vieron así bajito, pusieron una señal en braille, ¿cierto? Pero eso es fácil, entonces yo les decía a ellos, bueno, ¿y entonces qué? Van a decir al final, sí, entonces vamos a coger la Facultad de Artes y montémosle entonces para que el ciego pueda, el discapacitado visual, pueda entrar y salir tranquilamente, entonces cambie esos adoquines por una línea vital y ya, y con eso se gradúan, ¿no? ¿Cierto? Tocaba irnos. Entonces, si vamos a activar otros sentidos, entonces sí, el tacto es uno. Seguramente sí, uno podría ser el elemento que ya está inventado, el braille y la línea vital. ¿Qué más se les ocurre? ¿Cómo podríamos orientar a un ciego si lo traemos aquí a la Facultad de Artes? Por auditivo, también, por el visto. Entonces, al igual que en urbanismo están los semáforos que empiezan a pitar un pitido bastante estridente para decirle, ojo, no se pase, porque la podría un cambio, ¿cierto? Entonces, ellas, ¿qué pasó? Empezaron a estudiar todos los sentidos y llegamos al punto de encontrar unos proyectos desarrollados en Bogotá, en vivienda particularmente, donde cuando se entraba una agrupación de vivienda, empezamos a explorar, o se veía pues, la exploración en función de que jugaban con el tema de que si el sol entra en un espacio o no entra en un espacio. Entonces, si usted entraba en un espacio asoleado, se orientaba y decía, ah, estoy en el patio número 1. Y si entraba a un espacio de penumbra, ya el sol no, y era un espacio más frío. Entonces, jugando con esa como climática de un espacio a otro, se orienta la gente. ¿Sí ven? Entonces, pero eso lo fuimos descubriendo en el proceso investigativo. Claro. ¿Qué más? El olor. Entonces también encontramos proyectos que orientan a la gente invidente a partir de los olores con plantas aromáticas. Entonces, sembraron un patio lleno de romero, por ejemplo. Entonces entraba el personaje con la discapacidad, olía que eso era romero y ya sabía dónde estaba. Ese aquí es fácil, ¿no? Ya atrás del aeropuerto, usted va y se mete desde acá, ya huele y dice, ah, estoy en el aeropuerto, cierra los ojos, tranquilo. Bueno, entonces mire, como de una idea, por eso es importante, y la tarea de hoy es mental, ¿cierto? ¿Qué quiero hacer? Es decir, sentémonos en que adelantamos el tiempo, estamos cuando les toque matrícula el año entrante, no sé, finales de enero, por ejemplo, principios de febrero. Tenemos que hacer la prematrícula o la matrícula de su trabajo de grado, y yo qué voy a hacer. Entonces, vayan pensando, ¿sí? Vayan pensando si lo quiero teórico, si lo quiero práctico, y qué quiero hacer. Bueno. Otro que hay por ahí era, no sé si está por acá. Bueno, no, está por ahí. Fue muy interesante. Es una niña que quería hacer una investigación sobre vivienda vernácula en la población de Bogotá, ¿cierto? Entonces empezamos a escoger y a clasificar una serie de cosas muy juiciosa, ya dibujan muy bien, entonces la tesis es muy bonita. En función de eso, le permitieron entrar a casas, tomar medidas de ciertas viviendas, se hizo una clasificación tipológica y la investigación se centró en hacer ese reconocimiento, en el entendido de que muchos de esos pequeños corregimientos pertenecientes a Pasto, poblaciones nariñenses también, pues mucha de esa tipología se está perdiendo porque pues la gente tiene una casita del campesino de lugar, tiene una casita en forma de L, en tapia, y dice no, eso ya no me sirve, eso no está bien, y entonces la cambian por una de lo que ellos llaman el material.
o sea, de ladrillo, y la cambian totalmente, ¿no? Y entonces ya el techo a 2 o a 4 aguas de teja, ahora es una losa, simplemente una placa, y murió el tema en eso. Entonces también muchas de las investigaciones han tratado de hacer ese reconocimiento. Bueno. Al final del semestre, vamos, esta laminita no se nos puede perder de vista. Ese es el protocolo. El protocolo es ese elemento que le va a servir de guía a los profesores que lo reciban en cualquiera de las modalidades de trabajo diario, ¿cierto? Es decir, y esto es un documento escrito que se estructura bajo esta dinámica, ¿cierto? Ustedes dirán, profe, pero esa es la investigación. No, ojo. Es un proyecto de investigación. Es decir, es una tentativa de lo que ustedes seguramente quieren hacer. Y se estructura muy parecido a cualquier investigación. Entonces, primero, tenemos la introducción, que técnicamente es la presentación, y esto, a pesar de estar aquí arriba, es lo último que se hace, ¿cierto? Aquí es la formulación del problema, y esta es la que ya quisiera yo que empezaran ustedes a pensar qué es lo que van a hacer. Por eso está aquí asociada con una interrogación. El problema es qué voy a hacer. Entonces, vivienda para ciegos. Listo. Usted dice, no, yo quiero otra cosa. Listo. ¿Es proyectual? No es proyectual. Hospital, quiero hacer un terminal, quiero hacer eso. Bueno, ¿qué voy a hacer aquí? Y el delimitar es hasta dónde me voy a comprometer, ¿cierto? Miren que estas niñas del tema de los ciegos querían aplicar a un espacio de aquí de la universidad. Yo les decía, no, bájenle la dosis porque no van a alcanzar, ¿cierto? Y eso tiene que ver con el tiempo. Si usted a veces se engolosina con una cosa de estas, dura 3 años más aquí, pues no sirve, ¿cierto? Ni a ustedes ni a nosotros. Tiene que hacerse en los lapsos de tiempo correspondientes. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Y esta delimitación después la vamos a ver. Hay delimitación, por ejemplo, poblacional, que es una delimitación poblacional, que usted escoge un grupo de edad. Entonces dice, vamos a hacer un proyecto, volviendo al tema de estas niñas, espacios para discapacitados visuales en un rango de edad de personas que van entre los 15 años y los 25. Listo. Mire que acortó ahí, delimitó ese estudio. El viejito de 80 años no entró ahí. Listo. ¿Sí ven? Entonces, eso les facilita a ustedes poder alcanzar el objetivo que se propone. La justificación es por qué es importante ese estudio que usted quiere hacer. Los objetivos aquí nos vamos a centrar también en entender qué es un objetivo, y en esto grandes dificultades tienen. Ustedes se pueden ver en internet un objetivo o traen un objetivo y entonces dicen vivienda para ciegos para mejorar las condiciones visuales. Entonces yo les digo, ustedes son médicos, son oftalmólogos, entonces ¿por qué dice que le va a mejorar las condiciones visuales a los ciegos? Entonces se salió de la disciplina. Entonces perdió el objetivo, ¿cierto? Entonces tenemos que clarificar qué es un objetivo, lo vamos a ver acá, uno general y uno específico. Bueno, también en estos marcos teóricos es sobre qué. Si voy a estudiar a los señores discapacitados visuales, entonces busco material teórico, libros, artículos, todo sobre ese tema. No sobre otra discapacidad. Si ya es visual, pues se va con lo visual y deja de lado lo demás. Este es muy importante para mí, que es cómo se hacen las cosas. Ustedes esto tienen que estructurar una metodología seguramente propia. Vamos a ver algunas metodologías. Unos recursos también, ¿con qué cuento? ¿No? Estas niñas querían hacer un espacio escala 1 en 1, imagínense, donde se pudiera replicar alguna de las cosas. Imposible. Llegamos a la conclusión de que se podía hacer únicamente en animaciones digitales. Entonces, no era posible hacerlo. Decide
Cuando se le mete uno la mano al bolsillo y dice, no, necesito 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, y la universidad no me da nada para eso, pues ya no lo puedo hacer. Entonces, eso tenemos que reflexionar también. Bueno, de todo esto, cuando usted, lo importante aquí, y antes de todo esto que no está en el protocolo, pues es el tema. Ese tema me bota una bibliografía, y al final entregaremos una estructura preliminar de lo que sería como un índice de lo que sería más o menos su estudio, sea proyectual, sea de investigación-creación o sea de investigación-forma. ¿Está claro hasta ahí lo que hemos hablado? Miren, es súper sencillito. Bueno, voy a mostrar algunos ejemplos. Cuando usted va a hacer una especialización o una, en este caso es una maestría, cuando yo voy a estudiar mi maestría, nos dicen para la inscripción un ensayo de 5 hojas o de 4 hojas, lo que sea, tantas palabras, en Arial número 10, en interespaciado de tanto, le dan todas las especificaciones de cómo en la redacción de ese elemento, un ensayo con un tema posible. ¿Cierto? Eso es parte del ingreso. No quiere decir que ya lo van a admitir en la maestría. Tienen que presentar ese ensayo. ¿Listo? ¿Qué más presentamos en ese momento? Pues un examen de admisión de conocimientos básicos. Entonces, había una cantidad de preguntas de normativa relacionada con la vivienda, en este caso, de normas de accesibilidad, en cuanto tiene que entrar un baño para un discapacitado, cosas de ese estilo. Y yo hice un ensayo con 4 temas de interés y listo. Cuando me hicieron el feedback, me dijeron, es demasiado amplio. Entonces aquí no estaba delimitado, porque yo en ese momento no tenía la experiencia para decir me voy por un solo tema. Yo quería 4. Me dicen no, entonces son 4 maestrías distintas. Entonces escoja uno. Y me dieron el aval sobre este, que es en lo que se convierte en el trabajo de grado. ¿Cierto? Yo tenía varias intenciones. Aquí en Pasto hay en varios sectores de la ciudad, particularmente en Pandiaco y en el centro, inquilinatos, donde las casonas viejas son arrendadas por estudiantes que vienen de afuera. El caso Pandiaco es bien fuerte. Muchas de las poblaciones de Tumaco viven allá. Y allá ya no le dicen Pandiaco, sino Tumaco. Entonces, es eso, ¿no? Cada pedacito de estos está alquilado para estudiantes. Con todos los, yo también fui estudiante, con todos los problemas que eso acarrea. Acá yo tengo un cliente que cada año me suelta un proyectico, él es sagradamente, en la temporada del año me dice, tengo este lote, vamos a hacer tal cosa. Y se ha enfocado mucho en la vivienda de estudiantes. Y llegamos a la conclusión de que a los estudiantes no se les puede poner puertas, no se les puede poner closets, no se les puede poner acabados finos en la cocina. Y entonces empezamos de otras obras a reciclar. Y entonces las obras que hacemos a veces son por metal intencional, hacemos algún dibujo geométrico y rellenamos el piso con un color diferente para algún área. Pero las cocinas son mesones en concreto, no hay gabinetes, no hay nada. ¿Por qué? Porque se robaban las puertas de los baños, se robaban las puertas de los gabinetes. Todo obligó a que la arquitectura se devolviera a esos usuarios. Entonces, allí había un arsenal de información importante para trabajar, y yo lo utilicé en el ensayo el neo-inquilinato, que es entender una dinámica, es el nuevo inquilinato, no es el inquilinato, porque este se hace empíricamente. La idea es hacer un
una nueva propuesta de vivienda y por eso se bautizó el neoinquilino. El otro punto de interés que yo tenía era esa arquitectura vernácula de tipologías que hay en Nariño. Bueno, será otro estudio. Que también se habla mucho acá en el programa, pero es muy difícil, ¿no? Hemos tenido algunos 2 o 3 casos de que quieren hacer vivienda de emergencia en trabajo de grado, pero es supremamente complejo, porque todo el mundo le apunta a esto, a hacer la carpita, que es lo más fácil, o hacer una carpa sofisticada como la imagen que se tiene ahí, ¿cierto? Pero las nuevas dinámicas de la arquitectura de emergencia apuntan a otras cosas, ¿no? Ahora se reutilizan, por ejemplo, en Medellín tiene una propuesta bien interesante, que es debajo de los puentes de Medellín cuelgan, como esos ejercicios que hacemos de trabajo del proyecto 1, que es lo que llamamos un espacio parásito, cuelgan la vivienda, los módulos de vivienda debajo de los puentes. Entonces, ellos le están apostando un poquito a eso. Y deben retirarse en un tiempo prudencial, porque el problema con estas cartas, si ustedes ven a gente que quedó en el terremoto de Haití, han pasado, no sé, 15 años de ese terremoto y siguen viviendo en cartas. O los desplazados de la ONU en cualquier lugar, siguen viviendo en cartas después de 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Entonces, parece que no es la solución esa. Bueno. Y pues le apuntamos a esto. Este es un producto de los que yo entregué, ¿cierto? Que esto es en Girardot, se hace un fotomontaje ya del entorno, y esta es la vivienda, que es vivienda personalizable, donde se plantearon 12 estrategias para que el individuo personalice su espacio. Entonces, por ejemplo, que no nos gusta esa ventana, entonces como es modular, entonces se tapa con un módulo, se desatornilla por dentro y se coloca un módulo tapado. O que necesito mover este muro, entonces no son muros compactos, sino son muros que se pueden mover. Entonces hay 12 estrategias, después se las mostraré, para resolver el tema de la vivienda personalizada. ¿Qué pasó adicionalmente allá? Esta maestría en particular, que se llama Arquitectura de la Vivienda de la Nacional, es diferente a todas las maestrías que tenía en su momento la Nacional, que todas eran de investigación, digamos, formal. Esta era la única que le apostaba a generar un híbrido de las dos. Entonces había que investigar sobre vivienda, y en este renglón estaría todo lo que se haría una investigación teórica normal, pero adicionalmente se harían 3 proyectos. Por eso este que les acabo de mostrar, este segundo semestre. El primer semestre nos soltaban y nos entregaban un lote igualito como les entregan a ustedes, y tocaba diseñar la vivienda con ciertas condiciones relacionadas, por supuesto, al tema que yo había propuesto. Luego, el segundo semestre, nos mandaban a Tierra Caliente y hacíamos esta propuesta, y en tercer semestre volvíamos a Bogotá a hacer la tercera propuesta. Es decir, eran 3 proyectos de vivienda donde debíamos aplicar todo lo que estábamos produciendo aquí, teníamos que llevarlo. Entonces, así funcionaba. Pues mire que era una como maestría, yo le digo, de doble yema, ¿no? Porque no solo era la investigación como tal, sino que era una investigación aplicada al proyecto, y entonces ahí se hacía una variante sobre la investigación. Bueno, eso simplemente como para que entendamos un poco el panorama. Para mostrarles más o menos los temas generales.
lo que nos pide el programa, metodología de la investigación, la parte de lo primero es la justificación. Ahora, muchachos. Después entran al chat, después charlan, pero vamos a terminar. ¿Qué se busca? Pues simplemente que los estudiantes lleguen con bases para enfocarse en las modalidades de trabajo de grado que se van a enfrentar en el próximo semestre. Esa es la intención de esta asignatura, que lleguen con algo para hacer trabajo. Si hacen bien la tarea, pues ustedes son los dueños de la propuesta, ¿no? Lo que hacen los profesores solamente es direccionar esa propuesta. Lo que no puede pasar es que, como ha pasado en algunos años anteriores, que se formulan unas investigaciones desde acá y llega el profesor de trabajo de grado y les dice no, esa no, o no es alcanzable, o no se puede, o por alguna razón, y terminan cero pollitos y atacan otra vez con la visión y el criterio del profesor de turno. Entonces la idea no es esa. Ustedes, como son los dueños de lo que quieren hacer, entonces ahí sí tienen que ser, si está bien estructurado el proceso, pues es como fundamental que se concentren en él y sea desarrollado en la modalidad que ustedes deciden. Bueno, el objetivo general, pues como la notaba en la primera parte, es enfocarnos en la investigación formal, en la investigación más creación y en la investigación de proyecto, básicamente. Aquí, usar metodologías, usar ejemplarizaciones que les permitan a ustedes tomar conciencia de lo que va a pasar en ese objetivo. Y en la metodología, pues básicamente vamos a trabajar el desarrollo de esos tipos de investigación que veíamos ahorita, que es todo ese panorama de cuadritos que les mostré. Hay desarrollos teóricos y prácticos, conceptualización básica de lo que es una justificación, qué es un problema, qué es un objetivo general, un objetivo específico, ¿cierto? Experiencias investigativas en las tres ramas que estamos hablando y aplicación a protocolos de investigación, que es lo que ustedes tendrían que entregar al final para que sea llevado a los profesores de la modalidad de trabajo de grado que ustedes hayan escogido. En los cortes evaluativos 30, 30, 40, como normalmente se vienen trabajando, ¿cierto? Y más o menos, esto estaba pensado pues desde acá atrás, ya vamos creo que acá, ¿cierto? Pues aquí tenemos que eventualmente compilar algunos temas para desatrasarnos un poquito. En los renglones seguramente se nos va a mover porque no podríamos prácticamente, si estamos en la tercera, quedamos al limitado y hacemos corte, creo que no va a alcanzar. Entonces simplemente es una tentativa de trabajo a la razón de que esto se empezó tarde con las matrículas extraordinarias. Tenemos un invitado acá de los que están en líneas de color lila: Carlos Córdoba, en principio Ramón Ortega en investigación creación Carlos Córdoba, la profesora Aspuntar en investigación creación, Jaime Fonseca posiblemente nos acompañe aquí, pero este está con el profesor que les decía de la Universidad de Ibarra, que nos va a colaborar en el tema de investigación proyectual. Entonces, el tema es bastante corto. Aquí dejo simplemente una cantidad de autores donde todos tienen metodología de investigación, y si ustedes leen, prácticamente todos hablan de lo mismo, cómo se estructura un trabajo, pero de investigación formal. Para esa primera parte, nos vamos a centrar en un documento, espero lo vean. A ver si está acá. No me quedo acá.
Si lo pueden bajar de internet para que me echen una ojeadita, por favor. Se llama Manual para la Investigación, Guía para Formulación, Desarrollo y Divulgación de Proyectos, del arquitecto Olavo Escorcia. ¿Por qué me gusta este? Primero, pues él fue profesor mío en la maestría, en uno de los módulos teóricos. La ventaja es que él, al ser arquitecto, pues nos aclara muchas cosas que de pronto los que son teóricos en otras disciplinas, pues se van por otro rumbo. Entonces, lo pueden descargar, lo pueden ir mirando, y con base en eso vamos trabajando. Manual, ya se lo devuelvo. Manual para la investigación, guía para la formulación, desarrollo y divulgación de proyectos de Olavo Escorcia. Bueno, vamos a ver algo, ya no acá en pantalla, sino físico. Si quieren nos juntamos, ahora sí, estas dos mesitas, ¿qué es usted allá? Estas dos retrocedamos y nos juntamos allá. Con la vivienda, que se llamó, mire, el tema al comienzo se llamó vivienda personalizable, pero cuando uno ya va ubicando, el tema es ese, ¿cierto? Que es distinto al título. Mire, por ejemplo, el título ya va como endulzado, dice casa habitada, casa transformada, razones de los cambios, y queda una pregunta: ¿es posible la vivienda personalizable? Entonces mire que ya, si bien es cierto, aquí está en mayúsculas el tema vivienda personalizable, pero tiene otros ingredientes que al leer el título ustedes pueden ir indagando de qué es lo que se van a enfrentar. También cuando allí nos dice busquemos bibliografía sobre mi tema de interés, voy buscando, yo no necesito ver 20 libros, yo necesito ver son las tablas de contenido de los libros. Por eso es tan importante la tabla de contenido de un libro. En la maestría decían analicen 5 libros en 4 o 5 días. Yo me decía, pero ¿cómo? Pero no era leerse todo el libro, era leer la tabla de contenido y uno va sacando los elementos de interés, porque todo lo que hay en las tablas de contenido no sirve. Usted es quien tiene que tener la habilidad para sacar esa información y traerla. Bueno, entonces, listo. Acá, ¿qué pasó con esto? Pues entonces, esto es una descomposición, básicamente, con un juego de palabras. Entonces, mire que ahí ya viene la parte creativa, ¿cierto? ¿Cómo descompongo algo que es demasiado cuadriculado como una estructura que me dicen que la investigación hay que hacerse el objetivo general, específico, marco teórico, marco conceptual, todo eso, ¿cierto? Aquí se desdibuja un poquito. Entonces, cuando usamos estas palabras, texto, contexto, pretexto, proyecto, que esta es una palabra inventada, después me enteré que en catalán sí se dice así, ¿cierto? Y la única que no me funcionó fue esta amarilla que dice estrategia. Entonces, ¿qué pasó? En el texto está toda la parte teórica. Entonces, la tapita del cubo, básicamente aquí vamos a encontrar todas las teorías sobre personalización de la vivienda. Entonces, cuando ustedes dicen personalización, pero es que la palabra es muy grande, ahí toca investigar qué es personalización. Y entonces, cuando usted busca personalización, entonces dice, bueno, cuando yo compro un celular, lo puedo personalizar, ¿no? Entonces ahí viene un problema que es asociado al tema de la industria. O compro un carro y dice, lo voy a customizar. Entonces tenía que irme a un anglicismo, que es la customización, que es justamente todos los gallos, entre comillas, que le puedo poner a un carro. Entonces los rines anchos, el spoiler, no sé qué, eso es un proceso de personalizar, porque de fábrica sale el carro de una forma, pero usted, por su gusto propio, lo personaliza. Entonces miren que me tocó irme al mundo de la industria para encontrar dónde había customización, ¿cierto? Porque en arquitectura no lo había. Entonces, cuando me vengo aquí a esta tapita de contexto, es justamente
en el contexto arquitectónico que hay, en el contexto industrial que hay y cómo yo amalgamo los dos para poderlo llevar a mi estudio, ¿cierto? Pretexto es, digamos, los pretextos que en este caso empezaron a indagarse como reflexiones personales particulares sobre ese tema en particular. El protexto es la probatoria del texto. Si yo decía que si la gente cambia las cocinas cuando yo le entrego, y ahí hay un problema importante, ¿no? Que es algo que allí se descubrió. Que mire, estamos en un mundo y en un país en donde no hay muchos recursos económicos. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Que gente compra apartamentos perfectamente terminados y a los 2 días que lo compran meten un obrero y lo desbaratan todo. Y entonces uno dice, oiga, si esta baldosa costó ambientalmente, costó económicamente, nos damos el lujo de ni siquiera usarla ni un año, ¿cierto? Sino que de entrada, sin usar, traje, te la mando sacar porque no me gusta, ¿cierto? Entonces aquí justamente se habla de eso, de la probatoria del texto, es decir, ¿por qué la gente cambia las viviendas? ¿Por qué personaliza las viviendas? Entonces por eso están de moda hoy en día, si usted se da cuenta, los proyectos que los entregan en obras grises, sin acabados. Entonces uno dice, no, ahí está echando avionada el constructor. No, es justamente eso, o sea, le puede bajar el precio, ¿cierto? Y usted verá, yo le entrego el coquito, no me puedes cambiar la fachada, no me puede cambiar la estructura, pero sí cambie a su criterio los acabados, ¿no? Entonces ahí es otra forma de entender el producto arquitectónico. En este rojo corresponde a el proyecto, que son los 3 proyectos que nos tocaba diseñar. Entonces aquí están metidos todos en función de esto que son las 12 estrategias de la vivienda. La VIP es la vivienda personalizada, ¿cierto? O personalizable, después se le cambia el nombre. Entonces, mire que todo se estructura en este cubo y después se armó ya, aquí está chiquitito, después se lo muestro más grande, como una serie de clavijas entre cada una de esas tapas donde se empezaban a interrelacionar, es decir, la tapa azul se va relacionando con la tapa amarilla, con la tapa anaranjada, es decir, para generar un producto energético, ¿no? De aquí, ¿qué más les cuento? La metodología, que me parece que es súper importante, que hay que saberla diagramar. Es decir, si yo voy a coger un estudio, uno hace esto que son mapas conceptuales, ¿cierto? Donde yo voy diciendo, mire, aquí está, por ejemplo, el pasado, el presente, el futuro. Voy diciendo las flechitas y en ese libro de Scorcia nos dice que no nos conformemos solo con las flechitas. Un buen mapa conceptual es el que tiene conectores, y aquí le coloco una palabrita, para entender bien la secuencia, ¿cierto? Entre una casillita y la otra. Pueden usar mentefactos, pueden usar coremas. Lastimosamente aquí en el programa el corema está mal utilizado, porque a veces dicen corema y es un esquema, ¿cierto? Y no es un corema como tal. Entonces, ese tipo de cosas, la idea metodológica es que cómo utilizan ustedes o cómo van a utilizar la información. Y esto, mire, visualmente como arquitectos, más que una hoja escrita, para mí es más productivo entender un diagrama de esto, ¿cierto? Porque uno entiende claramente qué va a hacer usted, y esto lo puede llevar a un cronograma, lo puede ir chuleando, lo puede ir enriqueciendo, ¿cierto? Lo puede hacer interactivo. De hecho, no es el tema de hoy, pero en las próximas sesiones, este trabajo todo fue sustentado. Les voy a mostrar la presentación de sustentación de este trabajo, que todo se hizo básicamente en una sola diapositiva con hipervínculos. Entonces usted cliquea aquí este rengloncito y lo lleva a tal mundo y lo vuelve a traer aquí. Entonces, para que ustedes entiendan que hay otras formas también de presentar. Y uno puede empezar por abajo y por arriba. Lo mismo este otro documento que les mostraba ahorita, un paréntesis, para leer estos proyectos. Ustedes, si no les interesa el primero, pueden empezar por atrás. Entonces, perfectamente, esas son las posibilidades que eventualmente se pueden encontrar en el camino. Entonces, me parece que es importante
el tema. Y esto que me parece súper importante para que ustedes orienten, que es la diagramación de sus láminas, muchas veces no se entiende, ¿no? O sea, entregan esas memorias llenas de información y no se entienden cómo se deben leer, ¿no? Entonces, parte del ejercicio también conlleva a decir, mire, en la parte de arriba están los elementos técnicos de tal proyecto, por ejemplo, si fuera un análisis de proyecto. En la parte de acá están las conclusiones, aquí son los elementos fotográficos, los diagramas analíticos, etc. Entonces, uno con un pequeño ilustrativo, que es un pantallazo de estas planchas, por ejemplo, eran de tamaño pliego, que se capturan para en la parte metodológica, la persona que lee la documentación entienda cómo se estructura, cómo debe leerse, y sea más fácil después leer la lámina cuando la estemos estudiando, ¿sí? En el capítulo 2, miren, se parte siempre, ¿no?, de conceptos. Personalizar. Si yo voy a hacer un tema de arquitectura personalizable, tengo que saber qué es personalizar. Entonces me voy a la RAE, qué dice, qué autores hablan de eso. Y después me voy al mundo, seguramente, de la arquitectura, si es que la hay, que no la hubo en este caso. Y después empiezo a abordar otros elementos. Cuando yo les decía que un muro se puede quitar y poner, pues eso es de flexibilidad. Entonces miren que empiezan a aparecer otra serie de conceptos que son asociados a ese gran paquete que es la personalización, ¿cierto? Entonces busco, y de esto sí se encuentra, donde hay arquitectura flexible, ¿cierto? Y entonces ahí poco a poco se va organizando. Entonces, mire, cada paquetito de estos se va estructurando. Y no quiero desordenar más esto porque, por ejemplo, aquí se hizo el paralelo entre la arquitectura y la industria automotriz. Entonces, por ejemplo, el carro, ¿qué le puedo cambiar al carro? Las llantas, los vidrios, algunos alerones, algunos guardabarros si acaso, pero la estructura no la puedo cambiar, ¿cierto? En arquitectura pasa igual, yo le puedo cambiar la fachada, no me la dejan cambiar, porque si es un edificio, hay la copropiedad no le permite cambiar, ¿cierto? Pero por dentro yo sí puedo cambiar lo que quiera, siempre y cuando no afecte la estructura. Entonces, la estructura, hay unos que son los inamovibles y otros los movibles. Entonces, aquí hago el paralelo entre la arquitectura y la industria metalmecánica y también con los temas de los celulares. Y después me invento esta línea temporal donde empiezo a encontrar por años obras que tengan, por ejemplo, elementos flexibles. De esto se hizo un rastreo de 177 proyectos, más o menos, ¿cierto? Y después se van alimentando a caer en unos pocos, creo que estos son unos 30, y entonces esto también lo vamos a ver el día que presentemos esto en vivo. Se va a ver esta línea de tiempo que me permite estudiar cada uno de estos elementos ya en más detalle, ¿no? Entonces mire que de aquí, del estudio de eso, es que le va dando a usted pistas para aplicar a los proyectos. Si usted no investiga, pues no tiene argumentos, no tiene insumos para aplicar, en este caso, al proyecto. A no ser que usted diga, no, mire, esta es una de las formas de investigar allá, que es una histórica, entonces simplemente me quedo en rastrear dónde hubo personalización en la vivienda del año tal al año 2015 y ya, y murió la investigación, no hubo aplicación, ¿sí? Entonces mire cómo esto seguía un poquito más allá, es decir, investigamos el tema, pero después lo aplicamos a los proyectos. Entonces acá también se tomaron 4 referentes, 2 colombianos y 2 extranjeros. En el colombiano se tomó un proyecto de Salmona, ¿cierto?, de la Fundación Cristiana de la Vivienda, espero la conozcan algún día cuando vayan a Bogotá. En
Este otro es en Manizales, es una vivienda experimental. Y aquí hago yo un paréntesis y uno dice a veces la información, yo estaba en cuarto semestre cuando nos pusieron a investigar este barrio, cuando yo estudiaba en Manizales, y guardaba, miren, los dibujos míos de esta época, todos estos, ¿cierto? Y tenía fotos de cómo se construyó en su momento ese. Y 30 años después fui y lo tomé como escenario para hacer el comparativo de estas casitas que estaban en Guadua, como a la fecha han evolucionado en el tiempo. Entonces, mire, me sirve, ¿cierto? Una investigación que fue académica, pero me sirvió en este caso para ver y contrastarla con el de la maestría. Y bueno, ahí el segundo referente es eso. Obviamente, en esa época, hay una foto importante, esta. La gente no le gusta vivir en Guadua, lo que yo les decía ahorita, al campesino único no le gusta vivir en la casa de talle, porque se siente menos que el vecino que tiene la casa material. Entonces, por eso es que cambia, ¿no? Entonces, muchas veces es cultural. Acá pasó lo mismo. Ustedes saben que en el eje cafetero la arquitectura de Guadua es el fuerte, ¿cierto? Aquí no tenemos mucha referencia a eso, hay pocos ejemplos, casi nulos. Pero allá sí, la vivienda que se llama vernácula, aquí es la tapia, allá en el eje cafetero es la Guadua. Entonces uno diría, ah no, tiene aceptación cultural, hagámosle la casita en Guadua. Pues no, veían estos vectores de Guadua, a los 2 días veía uno el machón ya de ladrillo, ¿cierto? Y quitaron radicalmente todo lo que tenía que ver con Guadua. Entonces, a la fecha, cuando volví a visitar esto después de 30 y pico años, solo una casa de, creo que eran 32 casitas en Guadua, solo una conserva las condiciones originales de Guadua. El resto todos son multifamiliares, mejor dicho, una atrocidad completa con respecto a lo que era el proyecto original. Bueno, no me voy a tener en estos otros. Avancemos por acá. Se estudian, como les dije, 2 proyectos y luego aquí ya aparecen las estrategias en la carátula azul y amarilla, perdón, roja y amarilla, las estrategias que se producen, que son estas, que se sintetizan en esos símbolos, ¿cierto? Que son como, eso se llaman isologos, ¿cierto? Donde gráficamente yo puedo decir que es, por ejemplo, cascarón libre. ¿Qué es el cascarón libre? Que yo entrego el coco de 2 o 3 pisos y que la persona con ciertos rangos de seguridad enganche vigas, haga operaciones internas para que la vivienda crezca por dentro de ese cascarón, ¿cierto? Entonces, esa es una opción, que sea, no me la inventé yo, sino que eso en el estudio de los referentes, pues ya eso se lo inventaron por ahí, no pasa muchos años, sino que eso se ha olvidado. Entonces lo que hago yo es recuperar mucha de la información que está por ahí perdida y se aplica al proyecto. Entonces, así hay 12 estrategias, no me voy a demorar tampoco acá, y después, ¿cuál es la idea? Que esas estrategias se utilicen en la aplicación ya de los proyectos arquitectónicos. Como esa es la idea, ¿cierto? Que es investigación aplicada en un tema que es puramente proyectual, que son esos 3 proyectos. Bueno, al final ya entramos también en ese mundo de las investigaciones cuantitativas, donde nos pedían los porcentajes de personalización en los proyectos. Entonces, del proyecto entregado, el 3% es sujeto a personalización, el 10% en espacio público, lo que sea, y ahí se iban dando ya como cifras como para completar. Y bueno, ahí termina básicamente. Hay una cosa que se llama el valor agregado. Entonces, al final, también lo vamos a ver cuando mostremos este proyecto ya en detalle, cómo se relacionan las cosas. Entonces, en una investigación, normalmente el título se relaciona con un tema, todo va relacionado. Cuando ustedes han hecho trabajos, me imagino escritos de teoría, entonces les pide el profesor, objetivos, y redactan. Y van redactando, pero cada cosa es como suelta. Lo importante de esto es que todo tiene conexión entre sí. Los objetivos, si usted lee una buena conclusión, tiene que estar ligada al objetivo.
el objetivo está ligado al tema, el tema está ligado al título, y esa correlación tiene que darse. Si esa no se da, está mal estructurado el trabajo, ¿cierto? Es así a grandes rasgos, como para contarles cómo es que se valora. Y hay una cosa que es tanto a las personas que escojan, si es que se abren las pasantías, por ejemplo, les exigimos mucho a los muchachos que en el informe final, que es ese trabajo escrito que se entrega, pues entreguen cuáles son los aportes. Si usted se fue a trabajar 6 meses en una empresa, cuál fue el aporte suyo a la empresa y cuál es el aporte de la empresa hacia usted, ¿no? Y a veces eso no queda registrado en ninguna parte, simplemente hacen un ejercicio de dar un informe plano de lo que pasó allá. Entonces, lo mismo en estos trabajos investigativos, uno dice cuál es el aporte. Por ejemplo, en este que tenemos, el aporte es que se puede leer de distintas formas, que lo puede, por cultura general, tener cualquier estudiante de arquitectura, pero también un arquitecto. Esta tabla permite manejarse de 6 maneras distintas para jugar con conceptos de arquitectura, para generar nuevo conocimiento. Si bien es cierto, aquí son 30 obras, usted podría decir, no, mire, tengo una obra nueva acá y la voy a diseñar con este concepto. Entonces, miren que empiezo a generar nuevo conocimiento y entonces ya la tabla de las 30 casitas seguramente ya va a ser mayor, producto del uso de este material, ¿cierto? Igual, es un producto lúdico. Ustedes que yo los veo jugando cartas acá, pues yo tengo las mías. Pues cada una de estas es lo mismo que hay en la tabla. Está la obra, la ficha técnica de la obra, el código QR de acceso y los 3 conceptos básicos de cada elemento. Y esto, la idea es que el estudiante lo maneja así, clasificado, que lo tenga como un elemento de, en vez de jugar póker allá abajo, que se pongan a jugar con esto. Entonces se vuelve un tema lúdico, ¿cierto? Entonces es llamativo para ustedes, ¿no? Otro, está ahí también explicado, que yo le puedo echar tijera a esto y puedo jugar con los colores, jugar que este concepto lo traigo para acá, como si fueran fichas, como si fuera un Scrabble, ¿cierto? Jugar a la adivinanza, hacer parejas, hacer tripletas. Bueno, el uso es infinito de lo que se le pueda dar a esto. Entonces, mire que ahí hay un aporte ligado a un producto que aparentemente pues tiene todo un rigor, ¿cierto? El producto este es grande, son más de 2.500 hojas, porque son 30 cartillas, ¿no? Y son más de 5.000 imágenes, todas con sus respectivos derechos de autor, más otras que son propias de elaboración mía. Entonces es un trabajo supremamente gigante, pero pues la idea no es que se lo lean todos, sino que alguien por interés dice, vea, me interesa este concepto, voy, escaneo el código, me meto a ver qué dije yo sobre eso, y con base en eso pueden empezar a explorar el trabajo, ¿no? Entonces, eso es básicamente, jóvenes y niñas, como un abrebocas de lo que podría ser este trabajo acá en metodología, que, como les digo, quiero que sea algo dinámico, que sea algo no ladrilludo, pues para motivarlos ustedes a que tengan claridad qué es lo que van a entregar al final del semestre para ser llevado a su trabajo de grado que empieza el año. Muchas gracias. Gracias.